Muy buenas noches, queridos amigos, colegas y futuros colegas. El tema de hoy es la audiencia preparatoria de juicio, o también le llaman evaluatoria o de evaluación, desde el punto de vista de la defensa penal, porque esta etapa del proceso penal consta en la ley penal de nuestro país, específicamente lo podemos leer. Sin embargo, vamos desde la óptica de la materia penal en cuanto a la defensa. Fundamentalmente es una etapa que trata varias situaciones jurídicas del procesado, fundamentalmente sobre los vicios formales. Luego se refiere al dictamen fiscal, sobre la exclusión de pruebas, el anuncio de pruebas y obviamente sobre lo que hace referencia a la medida cautelar de prisión preventiva. Y obviamente el resultado de la emisión del juez en forma oral sobre el sobreseimiento o bien el llamamiento a juicio o en su caso el declarar la nulidad del proceso. Generalmente vamos a ver cuáles son los principios jurídicos que rigen para este tipo de audiencia en la etapa preparatoria de juicio. Son dos principios fundamentales. El principio de la oralidad significa que tanto fiscal cuanto el abogado de la defensa fundamentalmente debemos hacerlo íntegramente en forma oral. La práctica demuestra que los fiscales van a leer, van a dar su dictamen en forma escrita prácticamente, van a dar una lectura a veces mal leído y obviamente no se puede ni siquiera entender. Eso es irrespetar al principio de la oralidad y por lo tanto también irrespetar a otros principios que vamos a señalar. Segundo principio fundamental es el principio de la motivación, es decir, de la fundamentación, de la argumentación, tanto de fiscalía cuanto de nosotros los litigantes en materia penal, que no es otra cosa más que presentar nuestros argumentos frente al principio de contradicción de la otra parte procesal. Otro de los principios fundamentales son el debido proceso, las garantías judiciales, el plazo razonable y, por supuesto, aquel conjunto de derechos, libertades y garantías que están plasmados en la Constitución, en las leyes y principios a nivel internacional. Luego de esto vamos a ver el trámite propiamente dicho en cuanto a esta etapa del proceso penal. En la ley penal nos establece que el trámite es aquel que establece y el juez es el que dirige, tiene el principio de dirigir la audiencia. Concede en primer lugar la palabra a la parte de la defensa para que haga su argumento frente a los vicios formales. Luego de ello concede la palabra a Fiscalía y al abogado de la presunta víctima a que respondan sobre los argumentos de los vicios formales y alguna petición de nulidad de parte de la defensa. Luego de ello se resuelve, el juez dicta la resolución declarando la validez de la misma, la validez del proceso, y continúa a la segunda parte dando la palabra a la Fiscalía, quien interviene con su dictamen fiscal. En la mayoría de casos se procede a leen los fiscales, ¿no? Y luego de ello proceden, obviamente, a dar el anuncio de prueba y, por supuesto, a ratificarse en lo que tiene que ver con la prisión preventiva. La defensa contesta el dictamen fiscal, hay que hacerlo en una forma técnica, de acuerdo a cada uno de los elementos que presente la Fiscalía. Y luego de ello debemos nosotros presentar sobre el anuncio de prueba, sobre la exclusión de la prueba y, por supuesto, sobre la prisión preventiva y nuestra solicitud de sobreseimiento en la segunda parte. Esa es la forma concreta, en definitiva, del trámite. Voy a referirme a los vicios formales. ¿A qué se refiere nuestra legislación cuando dice vicios formales? Nosotros sabemos que en el derecho procesal penal, hay los vitium improcedendo o los vicios formales del procedimiento. Es decir, aquellos que violan el trámite establecido en la ley. No por algo nuestra Constitución de la República establece en forma clara y precisa cuando dice que debe ser juzgada una persona
conforme a leyes preexistentes y de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. Entonces, los vicios formales improcedendo son aquellos que han violado o violentaron el principio procesal en cuanto tiene que ver a la legalidad de la tramitación del proceso penal, fundamentalmente en cuanto a la instrucción fiscal antes de llegar a la etapa preparatoria de juicio. Son cuatro los aspectos a los que nos referimos. En los vicios formales nos referimos a alguna alegación sobre la competencia, es decir, sobre aquella jurisdicción y competencia. Primero, sobre el potestad o el poder que tiene el juez de administrar justicia. La competencia se hace referencia a que esa potestad es ejercida por el juez en cuanto tiene que ver con las personas, con los grados, con el territorio. Muchas de las veces sucede que uno de los jueces conoce el proceso, conoce la etapa en la que le toca iniciar las garantías penales. Sin embargo, este no es competente, a veces en razón del fuero, es decir, corresponde a otra autoridad, a otro juzgador, el conocimiento de la causa. Él tendría que haberse inhibido de conocer y remitir el proceso hacia dicho juez. También hay la competencia territorial, es decir, de otra circunscripción territorial que corresponde al juez haber conocido dicha causa. Lo mismo tiene que ver en cuanto a las personas o los grados. Segundo, hace referencia a las cuestiones prejudiciales, aquellas circunstancias que debieron ser primero resueltas en otra materia, por ejemplo, materia civil, y luego pasar a conocimiento, en este caso, de la Fiscalía para que haya iniciado un proceso penal. Pero en la práctica, fundamentalmente, se dan estas dos circunstancias que voy a mencionar, como son los requisitos de procedibilidad. Pero fundamentalmente, siempre las alegaciones en un 80-90% van hacia los vicios de procedimiento que bien pueden afectar la validez de un proceso. Desde el mismo momento en que se procede a la aprehensión, a la detención, cuando se dicta la prisión preventiva y se inicia el proceso penal, ya sea procedimiento directo, ya sea procedimiento de flagrancia de 30 días o el procedimiento ordinario con los 90 días, o bien se extendió la instrucción fiscal a 30 días más, a 90 o a 120 días, pudieron haberse dado circunstancias en las que afecten precisamente ese principio de legalidad procesal penal o de tramitación del proceso. Aquí cabe señalar entonces dos circunstancias, fundamentalmente sobre vicios formales o vicios procesales. ¿Qué solicitamos nosotros en nuestra primera intervención? Solicitamos que se declare la nulidad del proceso desde fojas tal o desde fojas cual, en virtud de dos circunstancias fundamentales. Primero, cuando se afecta al trámite, a la violación del trámite, y este tiene gran influencia en la decisión de la causa, como es cuando el fiscal presenta su acusación ante el juez, o bien puede influir en la decisión del juez para llamar a una etapa de juicio y posible juzgamiento del procesado. Segundo, cuando afecta al principio o al derecho a la defensa en todos los grados y en todas las circunstancias dadas durante la instrucción fiscal, durante el proceso. Primero, cuando se produce la nulidad, cuando afecta no solo la violación de trámite, por ejemplo, también cuando afecta a la legalidad de la prueba, a la forma en que se tramitó la prueba. Tercero, afecta cuando no ha sido notificado para algún impulso fiscal, se llama en la instrucción fiscal, para alguna diligencia que debió haberse cumplido. Por ejemplo, un testimonio anticipado que no fue notificado el procesado, la diligencia de una reconstrucción de los hechos, por ejemplo, o de una experticia balística o cualquier otro elemento de convicción material y que no fue notificado
conforme a derecho, a veces se lo dice, pero no se lo hace, produce precisamente violación al trámite establecido en el Código Orgánico Integral Penal, violación al trámite establecido en la Constitución de la República y obviamente a las garantías judiciales de los instrumentos internacionales. Indudablemente hay pericias a veces que presentan ante la Fiscalía, pero no tienen la firma respectiva. Carecerían de sustento legal dichas pericias. Eso en cuanto a la violación de trámite, en derecho conocemos como la preclusión, es decir, cada etapa va concluyendo, terminando para continuar a otra. También esa violación de trámite conlleva a lo que establece el artículo 652, numeral 10, fundamentalmente en cuanto tiene que ver al literal C del Código Orgánico Integral Penal, en relación también o en concordancia con el artículo 76, numeral 3 en la parte final, sobre el principio de legalidad procesal penal. Y segundo, la nulidad se produce cuando se afecta al derecho a la defensa. Por ejemplo, cuando nosotros solicitamos ciertas diligencias, ciertos elementos de convicción de descargo y la Fiscalía no nos ha concedido. Simplemente ni siquiera nos ha notificado o bien se nos ha negado. Suelo mencionar las palabras que lo hacen. Niégase por impertinente. Niégase porque no está conforme a derecho. Esa negativa simplemente significa afectar al derecho a la defensa. Entonces, los señores jueces, cuando vea cualquier elemento que haya afectado el derecho a la defensa, podrá declarar la nulidad en base de esa disposición legal y esa disposición constitucional. Otro momento en el que puede también dictar la nulidad de proceso el señor juez, porque esa es su función de ser garantista, al menos en teoría, es cuando ha afectado a la integridad física, a la integridad psicológica, es decir, cuando han existido elementos de tortura en contra de nuestro patrocinado. Por ejemplo, cuando ha existido vicios de procedimiento en la detención, cuando no se han respetado los derechos del detenido, del procesado, ya en cuanto tiene que ver a los principios, reglas y garantías como detenido, como procesado. Es decir, se ha violentado los convenios en contra de la tortura, fundamentalmente en cuanto a su artículo 2 de los principios y en el conjunto de leyes que protegen a la no tortura, que además se convierte en un delito en nuestra legislación penal. Ahí puede declarar también la nulidad el señor juez de garantías penales. Luego de eso, vamos a la segunda parte en donde fundamentalmente nosotros debemos responder, cuando ya ha declarado válido, por supuesto, el juez, a responder al dictamen fiscal. Como lo dije en la práctica, los fiscales lo que hacen es ir a leer ante el juez. A veces se demoran horas y horas dando lectura. Nosotros no hagamos eso. Generalmente no solemos hacer los abogados litigantes. Vamos a hacerlo con toda la oratoria, con todo el poder que emana de la palabra, que emana de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Hagámoslo en forma oral, respondiendo al dictamen fiscal. Elemento de convicción que menciona, respondemos y contradecimos. ¿Cómo? Argumentando en los hechos, argumentando en el derecho, inclusive señalando casos de jurisprudencia nacional, de jurisprudencia o precedente constitucional e inclusive de casos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Luego de ello, tiene que ser debidamente motivada nuestra respuesta, nuestra contradicción a los fiscales, a los señores de la Fiscalía. Después de aquello viene una circunstancia en la cual nosotros debemos presentar la exclusión de la prueba, dice la ley. ¿Qué significa solicitar la exclusión de determinado elemento de convicción que se va a convertir en prueba en la etapa de juicio? Son aquellas circunstancias por las cuales nosotros como litigantes solicitamos al señor juez que declare ilegal una pretendida prueba o que deje sin ser uno de los elementos que vaya a constituir prueba en la etapa de juicio y audiencia de juzgamiento, bajo las siguientes circunstancias. Primero, cuando esa prueba, esa pretendida prueba, no cumple el principio de legalidad, es decir, no ha sido pedida, no ha sido ordenada,
no ha sido practicada ni ha sido incorporada conforme a derecho, a la doctrina Popi precisamente, lo que afecta al artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República, cuando dice las pruebas actuadas en contra de la ley, en contra de la Constitución y en contra de los instrumentos internacionales carecen de sustento legal. También en concordancia con el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal, cuando hacen la valoración de la prueba. Por supuesto que la prueba, la valoración, se la hace indudablemente en la etapa de juicio, pero para la interpretación que nos corresponde en esta etapa debemos remitirnos a esa disposición como interpretación pro hominem, como interpretación pro reo, como interpretación favor rey, nunca como una interpretación analógica. Luego debemos manifestar en forma segura sobre las pruebas que vienen del árbol, del fruto del árbol envenenado, es decir, aquellas que nacen ilegales, de aquella prueba contaminada, aquella que no cumplió la cadena de custodia, aquellas pruebas que se las denomina como pruebas amorfas, es decir, todas aquellas que constituyeron elementos de investigación, elementos de convicción y posibles pruebas que afectan a su legalidad. Después de aquello vamos concluyendo a lo que hace referencia a la solicitud de anuncio de pruebas. ¿Cómo voy a anunciar una prueba si yo sé que mi cliente debe recibir el sobreseimiento? Esa es una contradicción, eso debe cambiar, debe reformarse. Si voy a solicitar el sobreseimiento, la libertad de mi patrocinado, cabe entrar en contradicción que debo señalar y solicitar pruebas. Sin embargo, generalmente las partes llevan por escrito en ciertos juzgados, ciertas unidades. Preferible es llevar por escrito, llevar en una flash, en un CD y tener también en el correo electrónico, porque cuando el secretario a veces le solicita el anuncio de pruebas, usted lo hace oralmente conforme a derecho. Sin embargo, en otras ciudades a veces le piden por escrito, se les entrega una al juez, otra a la fiscalía y al abogado de la víctima, y obviamente por correo se lo envía muchas de las veces al secretario. Ese anuncio hay que hacer de todas las pruebas materiales, testimoniales, instrumentales y documentales. Y por último, hay que hacer la alegación sobre la prisión preventiva. Ahí también podemos solicitar la sustitución de la prisión preventiva o la revocatoria de la prisión preventiva al juzgador, al juez, porque hay elementos conforme lo establece la ley, el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal, cuando hay elementos que demuestren que no hay la materialidad o que no son suficientes para la responsabilidad penal de nuestro patrocinado. Sustitución o prisión o que se mantenga las medidas cautelares de haberse dictado anteriormente a favor de nuestro patrocinado, como prohibición de salir al país, arresto domiciliario o cualquier otra como tiene que ver con el grillete, por ejemplo. Por último, la petición. Ahí debemos solicitar el sobreseimiento a favor de nuestro patrocinado. Sobreseimiento conforme al artículo 605 y miren, en este sentido, ¿cuándo se puede dictar el sobreseimiento? Cuando los hechos no hayan demostrado la materialidad de la infracción o bien, así exista la materialidad, los elementos de convicción no nos lleven a establecer una presunta responsabilidad de nuestro cliente, de nuestro patrocinado. Obviamente, también debe ser analizada por el señor juez en forma motivada y dictar, por supuesto, la resolución en forma oral. ¿Cuál es la resolución del señor juez? Declarar en la primera parte la nulidad y obviamente ya no continúa el proceso. Segundo, dictar el sobreseimiento o el auto de llamamiento a juicio. Pero también tiene la posibilidad de oficiar al Consejo de la Judicatura por el mal proceder del abogado penalista, litigante, por el mal proceder, la mala actuación de la Fiscalía y también, por supuesto, oficiar a la Fiscalía que se inicien procesos penales en contra de peritos que deformaron la prueba, en contra de personas que rindieron, obviamente, inclusive rindieron versiones dentro de la instrucción fiscal o se presume cometieron otro tipo de delitos. Esas son las circunstancias desde la perspectiva en la materia penal, desde la perspectiva de nuestra posición como penalistas. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Peach and Greenland. Gracias a todos ustedes. Saludos a todos los amigos desde la óptica de un penalista.